Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge de Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La noche cubrió el cielo hasta quedar completamente oscuro, pero aún había suficiente espacio para que la gran luna se mostrara. Brillaba reflejando su luz sobre todo bajo el cielo, sosteniendo la noche donde ni una sola estrella aparecía, dándole algo de color, aunque fuera poco. La luz naranja se filtró a través de las cortinas, golpeando la cama en una habitación no muy grande. Aunque ninguna luz de neón estaba encendida, la luz de la luna era lo suficientemente brillante como para revelar una figura delgada acurrucada en la cama. Debajo de una gruesa manta blanca y limpia, dos manos pequeñas abrazaban su propio cuerpo, aliviando el frío del aire acondicionado. Las mejillas claras descansaban contra su almohada favorita, los párpados cerrados, el cuerpo blanco cambiando ligeramente de posición, tal vez por haber estado acostado en la misma posición durante mucho tiempo. Todo estaba normal, como siempre. Sin embargo, ¿quién podría saberlo? En las profundidades que no se podían alcanzar, su sueño esta noche estaba lleno de historias que pasaban una y otra vez. Historias de un hombre que poseía un colgante rojo intenso, similar al color de la sangre. El rostro dulce, empapado de sudor, soltó las sábanas, aferrándose a ellas, la espalda desnuda del misterioso joven, su rostro descansando sobre el brazo que sostenía su cabeza, los labios delgados apretados, reprimiendo los gritos de dolor. Sus ojos castaños claros se llenaron de lágrimas, borrando la imagen frente a él. Todas las sensaciones eran tan claras como si esto no hubiera ocurrido solo en un sueño. Las puntas de sus dedos delgados acariciaron el rostro pálido y blanco del dueño del cuerpo fuerte, encontrándose con los ojos negros como la noche que lo miraban fijamente. Su pequeño corazón latía rápidamente, parpadeando para alejar las lágrimas que se adherían a sus pestañas, cayendo sobre sus mejillas rojas. Intentó mantener su cordura para recordar a este misterioso hombre, pero la poca coincidencia que esperaba que lo ayudara fue destruida por el dulce toque del dueño de los ojos negros, quien inclinó su rostro para apoderarse de sus labios magullados por haber estado apretando durante mucho tiempo. El beso helado consumió lentamente su conciencia, haciéndolo desvanecerse gradualmente. La punta de la lengua que exploraba toda su boca recorrió cada gota del líquido dulce, como si saboreara su néctar favorito. Estaba lleno de una sensación que le impedía soltarlo, tanto que casi se quedaba sin aliento. En ese momento ya no podía distinguir sus sentimientos. Si lo que estaba experimentando frente a él era un sueño o algo más, su pequeño corazón se dejó llevar por el sabor que el otro le ofrecía, acumulando la extraña sensación que se formaba antes de que todo terminara cuando la noche se desvanecía. Uf. El sonido del reloj despertador provenía del lujoso teléfono colocado sobre la mesita de noche. El dueño del cuerpo delgado abrió los ojos de par en par, sobresaltado y saliendo de la gruesa manta, se cubrió el rostro cansado con ambas manos, un rostro que no había descansado lo suficiente, a pesar de haberse dormido antes de las 9 de la noche. Sus dedos delgados deslizaron la pantalla del teléfono para silenciar el ruido a las 7. Cada día se apagaba junto con el ruido de los coches afuera, que pronto harán que el tráfico de la capital entre en hora punta. Punguinala pasó casi 20 minutos moviéndose en un colchón suave.
La pereza se apoderó del cuerpo cansado del joven de 26 años, a causa de un sueño que no era la primera vez que ocurría. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces había soñado con el dueño del cuerpo blanco pálido, que le daba un beso maravilloso, como si estuviera hechizado, un toque que no podía olvidar al despertar por la mañana, y esta vez no fue diferente. El sabor del beso, junto con el frío helado, aún lo mantenía incapaz de levantarse para hacer su rutina diaria. Seguía pensando en el olor corporal que lo abrazaba, el celo en los ojos, cuyo rostro Pun apenas recordaba, como una vieja pintura al óleo olvidada en la parte más profunda de la casa. Pero todo tenía que seguir adelante antes de que fuera demasiado tarde. Sus pies tocaron el suelo de baldosas heladas y caminó, llevando su torso desnudo hacia el baño al otro lado de la habitación. Sus ojos cansados claros se detuvieron, mirando su reflejo en el espejo cuadrado frente a él. Uf, deja de divagar y ve a trabajar, Pun.